Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Después de este pequeño receso de vacaciones de verano, vamos a retomar las actividades del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Y para el día de hoy tenemos un grupo de panelistas de lujo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que nos van a estar hablando de una temática que muchas veces dejamos a un lado, pero que debemos recordar que es el motivo por el cual muchos corazones paran, que es la taquicardia ventricular. En asocio con la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco LARS y en asociación con la Sociedad Colombiana de Cardiología, especialmente con su capítulo de falla cardíaca, vamos entonces a hacer este simposio del día de hoy que hemos llamado Maestros en Taquicardia Ventricular. En este simposio vamos a estar yendo de la mano de expertos muy reconocidos y con mucho conocimiento en el tema, paso a paso, desde el punto en el cual hacemos la prevención con terapia farmacológica adecuada, posteriormente entendiendo por qué es importante hacer un buen manejo y eso incluye considerar tempranamente la terapia de ablación y posteriormente las distintas técnicas para hacer una adecuada ablación para que todos entendamos cómo se maneja esto y por último, ¿qué hacer cuando todo falla? Con la doctora Catalina Gallego. Entonces, el día de hoy vamos a empezar ya con nuestro programa y nuestro primer expositor va a ser el doctor Nelson Murillo. El doctor Nelson Murillo, fuimos compañeros hace muchos años en medicina interna. Él es médico internista, cardiólogo especialista en falla cardíaca, cardiopatías familiares y cardio-oncología y actualmente es el presidente del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Nelson, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por la participación en este simposio y agradecer muy puntamente al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación y por la participación en esta temática y en esta dinámica del día de hoy que vamos a compartir. Entonces, quiero introducir el tema eh, del día de hoy, básicamente teniendo en cuenta el impacto de la terapia farmacológica en los pacientes con falla y con arritmias ventriculares, básicamente taquicardia ventricular. La agenda para el día de hoy, básicamente unas definiciones, algunos principios básicos y fisiopatológicos de la enfermedad y algo de la evidencia clínica de los estudios, teniendo en cuenta la data disponible. Entonces, yendo de la parte básica y teniendo en cuenta que los pacientes con arritmias ventriculares y el mecanismo responsable se divide en varios orígenes. Básicamente, lo que tenemos en cuenta son trastornos del impulso cardíaco, de la conducción o la combinación de ambos. Y vemos que de forma experimental y en forma del punto de vista clínico, vemos que puede haber desórdenes claramente en algunos de estos ejes. Desórdenes bidireccionales o mecanismos de reentrada, mecanismos de reentrada unidireccionales que alteran el mecanismo de contractilidad y pueden generar mecanismos de arritmias ventriculares en pacientes con cicatrices, pacientes con falla cardíaca, cardiopatía dilatada o mecanismos hipertróficos que vemos frecuentemente en nuestros pacientes. Ten en cuenta que es un camino complejo y podemos llegar a situaciones tan disímiles en la de los pacientes, como lo vemos en esta imagen reciente de Marte expuesta. Vemos que los pacientes pueden tener fenómenos agudos o fenómenos crónicos que pueden ser disparadores de la enfermedad. Y en ese contexto, tanto las arritmias ventriculares o supraventriculares en el paciente con falla cardíaca, está bien establecido que puede dar mecanismos agudos, crónicos, pacientes con descompensaciones de su enfermedad que pueden llevar a fenómenos interesantes como tormentas eléctricas, arritmias ventriculares incesantes, o el paciente con arritmias con falla cardíaca conocida, o simplemente el paciente adulto o que tiene comorbilidades que llevan a que tengan un desenlace fatal en ese contexto. Básicamente, en los últimos 20 años vemos que los dispositivos eléctricos y la terapia farmacológica van unidas de la mano. Y tenemos en cuenta que durante los años previos no había terapias remodeladoras importantes o tan importantes y relevantes como las que tenemos en la actualidad. Vemos que ese escenario ha ido cambiando en el tiempo. Y el enfoque del paciente que lleva un dispositivo también ha ido cambiando en el tiempo. Y parte de lo que vamos a hacer el día de hoy es introducirlos en este escenario clínico. Entonces ya sabemos que puede ser agudo, puede ser crónico y también está relacionado al mecanismo con la fracción de eso del paciente. Las arritmias ventriculares son claramente comunes en el paciente con falla cardíaca con función reducida y es la principal causa de muerte en el paciente, o por lo menos una de las principales. Básicamente, tenemos de que, a pesar de que ha disminuido en las últimas décadas,
con la mejoría de la terapia farmacológica, todavía sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Como vemos en este bonito gráfico que muestra que mis pacientes o los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, especialmente falla cardíaca, pueden venir de un estadio A un estadio D. En ese contexto, vemos que la prevención de la muerte súbita cardíaca en el paciente, como un mecanismo específicamente de las arritmias ventriculares o la taquicardia ventricular, está en este grupo de pacientes. Y aquí es donde se muere la mayor cantidad de pacientes en etapas tempranas, en el proceso de hospitalización o que ya tenemos una enfermedad estructural muy específica. Vemos que puede ser repentina en el paciente o venimos de una hospitalización y en ese periodo de tiempo donde vemos que el paciente puede morir en procesos tan cercanos como una semana o 2 semanas después de la hospitalización reciente. Y ten en cuenta que mi paciente que va a la hospitalización nunca es el mismo. Entonces, prevenimos la muerte súbita, la deterioro de la falla cardíaca, vemos que en la medida del tiempo la capacidad funcional del paciente y la subsecuente aparición de arritmias o eventos de estas características puede ser deleterio para mi paciente y llevarlo a la muerte. Entonces vemos que la incidencia de la enfermedad de la muerte súbita cardíaca en el paciente o las arritmias ventriculares en el paciente representa el 40-50 de la muerte de los pacientes que tienen algún tipo de muerte hospitalaria, pero el paciente con falla cardíaca puede ser tan similar como esto, que hay una asociación entre muerte súbita, falla cardíaca y está rápidamente relacionada a las arritmias ventriculares. Y es una compleja interacción que tenemos. Vemos que desde el punto de vista fisiopatológico, la muerte súbita y las arritmias ventriculares del paciente está relacionada a una cardiopatía estructural, alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona, actividad simpática, que tiene mecanismos que tienen que ver con una alteración hemodinámica, estructural o electrofisiológica que lleva a una alteración, a una perturbación de canales iónicos que lleva mecanismos o de disparo, o mecanismos de trigger, mecanismos donde hay fenómenos de reentrada relacionados a fenómenos de fibrosis o remodelamiento cardíaco, que es muy importante, y esos son los puntos fundamentales en el paciente con falla cardíaca y la terapia fundacional y mecanismos de automatismo ventricular. Y esto genera finalmente muerte súbita en el paciente. Ya sabemos que la muerte súbita puede ser inesperada, puede generar síntomas o ser básicamente no identificar en el paciente o no tener sucedáneos o prodromos, y hay condiciones de carga, condiciones del sistema nervioso simpático, alteraciones fundamentalmente en el cardiomiocito que llevan a la generación del mismo. En este gráfico generado por ChatGPT muestra que, adaptado a unos artículos de referencia, muestra que hay un sustrato miocárdico, mecanismos de remodelamiento ventricular, mecanismos de trigger, mecanismos que llevan a automatismo ventricular, desaparición temprana o tardía, reentrada, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que generalmente llevan a una inestabilidad estructural eléctrica del paciente y que produce arritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca. Vemos que, desde el punto de vista imagenológico, la resonancia cardíaca como un mecanismo de diagnóstico en el paciente, un mecanismo de monitoreo en nuestro paciente, muestra que las áreas de fibrosis, las áreas de realce tardío son muy importantes, dependiendo de la transmolaridad del paciente, dependiendo de la localización del paciente o la extensión del realce tardío. Aquí lo vemos en algunos estudios clínicos, muestran que desde el punto de vista radiológico es un mecanismo muy importante, generalmente asociado a la enfermedad coronaria del paciente y las cicatrices. Sabemos y entendemos que el mecanismo de arritmias ventriculares en el paciente está relacionado también al deterioro del paciente, pero tenemos una terapia fundacional específicamente documentado por la terapia con los 4 medicamentos de base llamados o mal llamados o bien llamados 4 fantásticos, porque probablemente no sean solamente los 4, sino sean otros asociados como terapias de primera línea en la prevención del paciente con falla cardíaca. Entonces vemos que la muerte súbita puede ser inesperada, pero que la terapia claramente con dispositivos cada vez nos ayuda más a optimizar la terapia en el paciente y unir estos dos mundos de la electrofisiología y la falla cardíaca es muy importante por este contexto. Caracterizar la fibrosis del paciente como un principal elemento aritmogénico a través de imágenes cardíacas es muy importante. Si bien es cierto, la terapia fundacional está compuesta básicamente por medicamentos como los betabloqueadores, los ARA2, los IECA, los ARNI, ICLT2 y MRA, cada uno de ellos cumple un papel muy importante en la prevención de arritmias en el paciente. Si lo vemos en este estudio, la cohorte del estudio de ANES muestra que la prevención
de los mecanismos efectores o los mecanismos de arritmia ventricular del paciente, tanto desde el punto de vista de la implantación o la prevención con los dispositivos del paciente, muestra que al tener beta bloqueadores de intermedia o baja potencia, previenen la muerte súbita en el paciente, la arritmia ventricular, disminuye el riesgo de hospital en el paciente y todas las causas de mortalidad en esta data de estudios. Entonces, hay una estimulación adrenérgica muy importante en el paciente como el sistema nervioso autónomo y esa estimulación excesiva lleva a arritmias cardíacas. Hay aumento del tono simpático y los metabloqueadores mitigan la automaticidad del paciente al prolongar la duración del ciclo de nodo sinusal, desacelerando las arritmias ventriculares y esa evidencia respalda el uso de estos medicamentos en pacientes. Ten en cuenta que dependiendo del tipo de betabloqueador, podemos una serie de estudios que han demostrado, por ejemplo, en el CIVIS-2, han demostrado claramente una reducción del 42% de muerte súbita con un beneficio significativo en la reducción de mortalidad. Los datos del MERIT también han disminución significativa. Xenon y Copérnicos, todos han demostrado, allá en estudios muy viejos, han demostrado claramente una reducción significativa en la mortalidad del paciente. Igualmente, los inhibidores de la ECA y los ARA2, que era la terapia previa antes de los ARNI en el paciente, ejerce una influencia crítica en la fisiopatología del paciente al contribuir también como modelo de remodelado ventricular y mecanismos de perturbación de las corrientes vítricas en el paciente. Todos han demostrado claramente de datos de consensus con el APRIL, los datos del SOL, una disminución de la mortalidad, aunque no de la muerte súbita cardíaca inicialmente, pero han disminuido también mortalidad de todas las causas y no son tan consistentes los metaanálisis de los ARA2 y los IECA individualmente, excepto cuando es un evento postinfarto en el contexto, una disminución del 20% de la muerte súbita cardíaca. Bien, lo vemos en esta data de este metaanálisis, datos del CHART y del ELITE y estudios con el VALGET han demostrado que a pesar de que están muy pegados al uno, favorecen el uso de medicamentos, también la prevención por mecanismos remodelados, sin ser estadísticamente significativos, pero también lo hacen. Adicionalmente, en las terapias fundacionales vemos que hay un papel muy importante en los últimos años de medicamentos como los ICGLT2, mecanismos importantes en la generación de los pacientes con falla cardíaca. Y en esta subanálisis del DAPA failure muestra que en la prevención de la muerte súbita o arresto cardíaco resucitado, en los mecanismos antiarrítmicos de estos medicamentos, aunque no son bien comprendidos, han demostrado que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, proveyendo vías de señalización antioxidante y antiinflamatoria. Esta es la data del estudio, mostró que en una media de seguimiento a 18.2 meses, mostró que en la disminución importante en el riesgo de mortalidad asociada a muerte súbita cardíaca, arresto y arritmias ventriculares en el paciente. Ten en cuenta que un porcentaje de pacientes, esta es la data inicial del estudio, demostró esto. Y si bien vamos a los de los datos adicionales del EMPERO, el DAPA failure y otros estudios han demostrado que hay una disminución importante de la mortalidad respectivamente con cada uno de estos estudios. Datos estudios de Fernández, donde están este metálisis que hay una reducción importante de la muerte súbita cardíaca en el paciente, reducción de en el metálisis del 2021 muestra una reducción importante de las arritmias ventriculares en paciente diabético con falla renal diabetes y falla cardíaca. Entonces, todos han demostrado consistentemente ese mecanismo. ¿Qué mecanismos importantes son enunciados aquí? Hay una modulación del estrés oxidativo de la inflamación del paciente a través de la disminución de las citoquinas inflamatorias. Hay una modulación del remodelado cardíaco en el paciente. Hay modulación de canales iónicos y hemodiálisis intracelular, corrección de canales de calcio y sodio en el paciente y una actividad de las citoquinas inflamatorias y las citoquinas que llevan a potenciales tardíos y arritmias ventriculares. Y mecanismos electrólicos directos sobre disminución del QT en el paciente, disminución del QT y la vulnerabilidad posistémica en el paciente falla cardíaca asociada a estos fenómenos arrítmicos. Si bien es cierto, también aparecen como unos últimos medicamentos moduladores en el paciente. Los ARNI, en el contexto de las arritmias ventriculares, han demostrado que hay un efecto cardioprotector global, inhibición de la neprilicina llevan a mejoría de la función endotelial y a la contracción miocárdica y regulación de la homeostasis del calcio, que lleva a estabilización del miocito y modulación de canales iónicos, como lo vemos en algunos estudios clínicos enunciados en esta data, pero que finalmente el mecanismo de remodelado ventricular positivo en el paciente con falla cardíaca asociada al uso de los ARNI es uno de los mecanismos importantes sobre mecanismos de fibrosis, mecanismos de disminución de la presencia de shock asociados o descargas eléctricas en la modulación del paciente. Ten en cuenta que generan mecanismos de
de remodelado o mecanismos de disminución de las mismas. Datos del Paradigm y otros estudios clínicos en este contexto demostraron que no afectaba la incidencia de arritmia, reducir de riesgo de falla cardíaca o de muerte súbita cardíaca en el paciente frente a otros grupos de estudios. Entonces hay una reducción importante en el paciente que incluso tiene un CDI, hay un menor número de descargas del dispositivo, tanto en la pre-oposición de los ARNI como en el estudio de Martens, pues una reducción importante de las descargas de los dispositivos, tener en cuenta una reducción importante en la generación de arritmias ventriculares, como toda esta serie de cohortes que han demostrado esta serie de datos. Y los datos asociados al dato de los posanis del Prime han demostrado significativamente una reducción en pacientes que no tienen CDI asociado al uso de los ARNI específicamente. Entonces vemos que hay consistencia en estos datos. Hay otros mecanismos, otros medicamentos que pueden ser socorridos aquí en el contexto del paciente con falla cardíaca y arritmias ventriculares. El uso de medicamentos como el velocibad, la ivabradina y la rehabilitación cardíaca como un mecanismo importante de la reducción de la arritmia ventricular en el paciente, teniendo en cuenta que pueden tener mecanismos sensibles del AMP cíclico, previene la fibrosis también. Hay un beneficio demostrado también en el paciente con falla cardíaca reducida. Ribavaradina, teniendo en cuenta su modulación sobre los canales IF y aumento de la perfusión diastólica, flujo coronario, volumen sistólico del paciente, con efecto antirremodelado adicionalmente como la ribavaradina, y la rehabilitación, que se nos olvida como un medicamento en los pacientes con falla cardíaca, mejorando calidad de clase funcional. Aquí lo vemos básicamente en este gráfico sobre mecanismos de energía, mecanismos de vasoconstricción, reducción de muerte súbita de los ARNI, pero específicamente medicamentos como el Velocibad sobre mecanismos de fibrosis o reversión de fibrosis como tal. Y mejoría de la perfusión, que es un mecanismo muy interesante en pacientes con falla cardíaca asociada a enfermedad coronaria. Finalmente, los MRA, medicamentos muy viejos, esto es una data del 2006, donde muestra que hay una reducción de todas las consistentes en los pacientes, tanto los datos de RALES y el EFESUS, hay consistencia en que la terapia fundacional, toda completa, reduce de forma significativa la proporción de muerte súbita cardíaca y de todas las variables de muerte relacionadas con falla cardíaca, deterioro de la falla cardíaca o deterioro o empeoramiento de la falla. Dado que la terapia antirremodulatoria combinada para falla cardíaca es independiente del riesgo de muerte súbita, hay una capacidad importante para reducir la posibilidad de colapso respiratorio, colapso circulatorio y muerte adicionalmente en el paciente. Entonces, hay claridad que la terapia fundacional asociada a las terapias de medicamentos o terapias de dispositivos se complementan claramente y disminuyen en la progresión a necesidades de dispositivos en todo este grupo de pacientes. Finalmente, para terminar, entonces tenemos en cuenta que hay un beneficio electrofisiológico en la mayoría de pacientes con la cuadriterapia, especialmente con 3 terapias específicas, ARNI, ICLT y, y, los beta bloqueadores, unos datos muy poco consistentes con Velocibad GLP-1 de Mecantic que ven en estudios, pero todos llevan a la producción de beneficio estructural hemodinámico en el paciente, disminuyendo la automaticidad, la actividad de disparo y mecanismos de remodelado positivo en el paciente. Muchas gracias. Esto es lo que tenía para contarles. Muchas gracias, Nelson. Empezamos entonces con muy buenas noticias. La terapia fundacional y todas estas terapias de falla cardíaca disminuyen el riesgo de TB y por ende uno de los tratamientos de entrada que tenemos que otorgar es dar muy buen manejo médico. Y ahí es donde todo el grupo de falla cardíaca nos puede seguir orientando y tenemos que tratar de llegar a ese punto.